La tierra estaba muerta, no como una metáfora poética murmurada en las conversaciones del porche, sino muerta de verdad, con la crueldad silenciosa de las cosas que ya no respiran. Juliana se agazapó ante el campo agrietado, hundiendo las rodillas en el polvo que una vez fue tierra fértil, y sintió el peso de la viudez como una piedra atada al pecho. A su alrededor, 3 niños esperaban una respuesta que ella no tenía, con la mirada demasiado profunda para su corta edad. El viento soplaba lentamente por el rancho, levantando remolinos de tierra seca que danzaban entre los restos de una cerca rota. No había llovido en tantas temporadas que hasta los pájaros habían olvidado el camino a ese lugar. Y ella, con las manos callosas y vacías, sabía que estaba al borde de un abismo invisible donde el hambre aguardaba silenciosa, paciente, inevitable. Si estás aquí ahora presenciando esto conmigo, suscríbete y deja un comentario sobre desde dónde la ves, porque esta historia necesita ser recordada. Y quizás reconozcas en ella algo que ya has visto o sentido. El esposo de Juliana había muerto 3 meses antes, en la misma cama donde nacieron sus hijos, consumido por una fiebre que ningún remedio casero podía calmar. Falleció una noche de luna llena, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía ocupar las habitaciones de la casa como un cuarto habitante invisible. Juliana recordaba sus últimas palabras, susurradas entre escalofríos. Cuida la tierra, aunque parezca perdida. En aquel momento no comprendió del todo el peso de aquella frase, pero ahora, frente al campo árido, cada sílaba resonaba como una amarga profecía. La propiedad que heredaron no era más que un pedazo olvidado del mundo, rodeado de montañas bajas y tan lejos del pueblo que a nadie le importaba lo que allí ocurriera. 2 cosechas enteras se habían perdido incluso antes de la muerte de su esposo, y ahora la tierra parecía rechazar cualquier forma de vida con la terquedad de quien ya se ha dado por vencido. Los acreedores empezaron a aparecer la segunda semana después del entierro. Hombres de rostro severo y cuadernos desgastados anotaban las deudas con la fría precisión de quien cuenta ganado. Juliana escuchaba sus exigencias de pie en el umbral, con su hija mayor escondida tras sus faldas y las 2 menores llorando quedamente en la trastienda. Hablaban de plazos, intereses acumulados, hipotecas vencidas, siempre con ese tono de quien se lamenta, pero no perdona. Deberías vender mientras aún puedas elegir a quién comprar, había dicho el mayor, tocándose el sombrero en un gesto que fingía respeto. Esta tierra no vale nada, pero siempre hay alguien que la comprará barata. Juliana cerró la puerta sin responder, pero sabía que el hombre tenía parte de razón. El campo estaba muerto. La despensa se vaciaba día a día y la ciudad se alzaba en la distancia como el último recurso de los vencidos. Antes de morir, la vida en el rancho seguía un ritmo antiguo y predecible, moldeado por las estaciones y los gestos repetidos de quienes trabajan la tierra con sus manos. Juliana se despertaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña mientras su esposo salía a revisar las cercas y preparaba el café cargado que tomaban juntos en el porche, observando la niebla ascender desde las colinas lejanas. Los niños corrían descalzos por el patio, jugaban con palos y piedras, inventaban historias donde el rancho era un vasto reino y ellos, sus intrépidos exploradores. Había pobreza, sí, pero también rutina, y la rutina es una forma silenciosa de esperanza. Su esposo era hombre de pocas palabras, pero sus manos hablaban por él cuando reparaba el techo, cuando enseñaba a su hijo mayor a sostener el azadón, cuando trenzaba el cabello de su hija antes de dormir. Juliana recordaba verlo trabajar bajo el sol, con la camisa empapada de sudor, y sentir una simple gratitud por esa sólida presencia a su lado, como un árbol que ofrece sombra sin pedir nada a cambio.
Pero la sequía había llegado lentamente, como un invasor silencioso que entraba por la puerta trasera. En el primer año, todavía hubo cosecha, aunque menor de la esperada. En el segundo, las plantas brotaron débiles, amarillentas, muriendo antes de florecer por completo. Su esposo cavó un pozo más profundo, negoció mejores semillas con los vecinos, rezó con renovado fervor los domingos por la noche. Nada ayudó. El río que cruzaba la propiedad se encogió hasta convertirse en solo un rastro de piedras húmedas, y la tierra comenzó a agrietarse como piel reseca, abriendo heridas que se tragaban la poca humedad que quedaba. Juliana vio el desánimo crecer en los ojos de su esposo, una sombra que intentaba ocultar, pero que se traslucía en la forma en que miraba el campo al atardecer, en absoluto silencio, como quien presencia un funeral lento. Nunca dijo en voz alta que estaba perdiendo la batalla, pero ella lo sabía, porque conocía cada línea de ese rostro como si fuera un mapa de un territorio ya recorrido 1000 veces. Los vecinos más cercanos eran la familia Medina, 5 hermanos que trabajaban una propiedad más grande 3 kilómetros al sur. La visitaban de vez en cuando, trayendo noticias del pueblo, y apenas disfrazados, evaluando miradas. El mayor de los Medina, un hombre de bigote canoso llamado Esteban, tenía la costumbre de caminar por el campo de Juliana como si estuviera midiendo algo invisible, calculando valores que solo él entendía. «Deberías aceptar mi oferta antes de que sea demasiado tarde», decía, siempre con la misma leve sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Esta tierra está agotada, amiga. Deja que hombres con más recursos se encarguen de ella». El esposo de Juliana se negó cortésmente, pero Esteban no dejó de insistir, como un buitre que sabe esperar. Había algo en su persistencia que molestaba profundamente a Juliana, una codicia disfrazada de preocupación, como si viera en el sufrimiento ajeno solo una oportunidad de lucro. La enfermedad llegó como una tormenta repentina en una noche de otoño. Su esposo había regresado del campo temblando, con la piel ardiendo por una fiebre que ningún paño húmedo podía calmar. Juliana pasó 3 días y 3 noches junto a su cama, cambiándole compresas, obligándolo a beber té de hierbas, rezando en voz baja mientras los niños dormían inquietos en la habitación contigua. Él deliraba, nombrando a los que ya habían muerto, hablando de cosechas futuras que nunca llegarían. Al 4.º día, abrió los ojos con repentina claridad y estrechó la mano de Juliana con una fuerza sorprendente. «No abandones la tierra», susurró con voz ronca pero firme. «Aún tiene vida, aunque nadie la vea. Prométeme que no te rendirás». Juliana prometió sin comprender del todo lo que prometía, simplemente porque esas eran las últimas peticiones de un hombre al que había amado durante 15 años. Murió al amanecer, y ella se quedó con 3 hijos, un rancho en bancarrota y una promesa que pesaba más que cualquier deuda financiera. El funeral fue sencillo, al que asistieron pocos. El sacerdote murmuró oraciones apresuradas. Los vecinos ofrecieron sus condolencias vacías, y Esteban Medina apareció vestido de negro, con la mirada escudriñando la propiedad, como si ya imaginara cercas nuevas y ganado pastando donde antes solo había recuerdos. Juliana notó su mirada y sintió náuseas, pero mantuvo la compostura, con las manos entrelazadas sobre su vestido oscuro, sus hijos aferrados a sus faldas como náufragos a los restos del naufragio. Enterraron a su esposo bajo un árbol seco en el límite de la propiedad, el único árbol que aún permanecía en pie, aunque sin hojas. Cuando todos se fueron, Juliana se quedó allí sola, mirando el montículo de tierra fresca, y se permitió llorar por primera vez desde su muerte. No eran lágrimas dramáticas, sino un llanto silencioso y exhausto, el de alguien que cargaba con un peso demasiado grande para sus hombros. La tierra muerta se extendía a su alrededor en todas direcciones, inmensa e indiferente,
y por primera vez Juliana consideró seriamente la posibilidad de rendirse, de vender todo y desaparecer en la ciudad, como tantas otras viudas antes que ella. Pero allí estaba la promesa, y allí estaban los ojos de sus hijos que aún buscaban en ella la certeza de que el mundo no se había derrumbado del todo. Juliana caminó lentamente a casa, sintiendo el peso de la viudez asentarse definitivamente sobre sus hombros como un manto invisible que jamás podría quitarse. Su hija mayor, María, esperaba en el balcón, de la mano de sus hermanos menores, intentando parecer demasiado fuerte para sus 8 años. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz temblorosa pero intentando sonar firme. Juliana se agachó ante los tres, los abrazó contra su pecho y mintió por primera vez en su vida. «Estaremos bien». No creía en sus propias palabras, pero necesitaba que la creyeran, porque los niños necesitan certeza incluso cuando el mundo solo ofrece dudas. Esa noche, acostada sola en la cama que una vez compartió con su esposo, Juliana miró el techo agrietado y repitió en voz baja la promesa que había hecho. No abandonaría la tierra, aún sin saber cómo cumpliría esa palabra. La injusticia llegó una mañana despejada, 3 semanas después del funeral, cuando Juliana aún intentaba descifrar cómo sobrevivir el mes siguiente. Esteban Medina apareció acompañado de 2 hombres que nunca había visto. Hombres de expresión severa y manos grandes, que permanecían cerca de la cerca como guardias silenciosos. Llamó a la puerta con exagerada cortesía. Se quitó el sombrero y esbozó esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Señora Juliana, vengo a hablar de negocios», dijo, con la voz demasiado melosa para ser sincera. «Sé que está pasando por dificultades y quiero ayudarla». Juliana lo invitó a pasar por pura cortesía, esa cortesía automática que las mujeres pobres aprenden a mantener incluso cuando su instinto les grita peligro. Se sentó a la mesa de la cocina, abrió un maletín de cuero desgastado y extendió papeles amarillentos sobre la madera teñida. «Su difunto esposo me debía dinero», comenzó, señalando números escritos a mano en viejos cuadernos. «Préstamos para semillas, para el pozo, para herramientas. Todo está documentado aquí». Juliana sabía de las deudas, pero no de su magnitud, y cuando Esteban le anunció el monto total, sintió que el suelo se le venía abajo. Las cifras eran imposibles. Ni siquiera vendiendo todo lo que poseían, la casa, los pocos muebles, las herramientas oxidadas, la carreta rota, cubrirían ni la mitad de lo que Esteban afirmaba que debían. Hablaba despacio, saboreando cada palabra como quien cata un vino caro, explicando el interés compuesto y los plazos atrasados con la fingida paciencia de un profesor que instruye a un alumno ingenuo. «Claro que no espero que me pagues en efectivo», continuó, recogiendo los papeles con gestos teatrales. «Sería inhumano de mi parte, pero la tierra podría resolverlo todo». Juliana lo miró sin decir nada, intentando procesar lo que oía. «La tierra no vale nada», logró decir finalmente, con la voz más débil de lo que pretendía. «Tú mismo lo has dicho muchas veces». Esteban sonrió más ampliamente, mostrando los dientes amarillentos. «Es cierto que ahora no vale mucho, pero tengo planes para ella, y sería un favor que te haría, liberándote de esta carga». Empujó un nuevo papel sobre la mesa, un contrato ya redactado, a la espera solo de la firma. 3 días para decidir, dijo, poniéndose de pie. Después de eso, tendré que emprender acciones legales. Cuando se fue, Juliana se sentó en la cocina vacía, mirando el contrato como si fuera una serpiente venenosa enroscada en la mesa. Las palabras danzaban ante sus ojos, términos legales que no entendía del todo, pero cuyo significado general era clarísimo. Firmar significaba perderlo todo, negarse significaba enfrentarse a algo peor. María apareció en la puerta, todavía con el trapo de cocina en la mano. «Mamá, ¿qué quería ese hombre?»,
preguntó, y Juliana se dio cuenta de que su hija lo había oído todo, de que esos ojos jóvenes ya albergaban un viejo miedo. «No tienes de qué preocuparte», mintió Juliana, guardando el papel en un cajón, pero esa noche no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras calculaba y recalculaba posibilidades que siempre terminaban en callejones sin salida. El terreno era todo lo que le quedaba de su marido, la única herencia que le quedaba además de la promesa. Entregárselo a Esteban Medina sería traicionar ese recuerdo, admitir la derrota definitiva, arrancar la última raíz que aún la ataba a ese lugar. Al segundo día, Juliana fue al pueblo buscando alternativas que sabía que no existían. Llamó a la puerta del abogado local, un hombre mayor de gafas gruesas que examinó los papeles de Esteban con suspiros de desaliento. «Todo está en regla, señora», dijo, devolviéndole los documentos. «Su marido firmó estos préstamos. La deuda es real». Intentó explicarle que no había forma de pagar, que necesitaba más tiempo, que tenía 3 hijos que dependían de ella. El abogado la escuchó con la paciencia cansada de quien ha oído historias similares 1000 veces. «Mi consejo, firme el papel. Acepte lo que le ofrece y empiece de cero en otro lugar. De todas formas, esta tierra no tiene futuro». Juliana salió de la oficina con la humillación ardiendo en la garganta como bilis amarga. Pasó por la plaza del pueblo, donde las mujeres lavaban ropa en la fuente y susurraban, mirándola con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «He oído que lo va a perder todo», comentó una de ellas, sin bajar la voz. «Eso es lo que pasa cuando una mujer intenta administrar un rancho sola». Otra mujer rió, no con evidente malicia, sino con la crueldad despreocupada de quien se divierte con la desgracia ajena. Juliana aceleró el paso, regresando a casa bajo un sol implacable que convertía cada kilómetro en una tortura. La segunda noche, María la encontró llorando, escondida detrás de la casa, en el mismo lugar donde su esposo reparaba herramientas. La niña no dijo nada, solo se sentó junto a su madre y le tomó la mano con dedos pequeños pero firmes. Permanecieron allí en silencio, escuchando el canto de los grillos en la oscuridad, hasta que Juliana logró recuperar la compostura. «Lo siento», susurró. «Siento no haber sido lo suficientemente fuerte». María le apretó la mano con más fuerza. «Eres la persona más fuerte que conozco, mami», dijo la niña, y había tanta convicción en esa voz infantil que Juliana casi la creyó. Volvieron juntas a la casa y Juliana acostó a sus hijos. Les cantó la canción de cuna que su propia madre le había enseñado décadas atrás y les besó la frente con desesperada ternura. Luego se sentó a la mesa de la cocina, encendió la lámpara y sacó el contrato del cajón. Leyó cada línea lentamente, saboreando la amargura de cada palabra, comprendiendo finalmente que no había salida. Mañana sería el tercer día. Mañana tendría que decidir entre firmar o enfrentarme a algo aún peor. Pero el destino a veces interfiere en los planes humanos con ritmos que parecen crueles o milagrosos según la perspectiva. En la mañana del tercer día, antes de que Juliana pudiera tomar ninguna decisión, María regresó corriendo del camino que conducía al río seco, levantando nubes de polvo con los pies descalzos y el rostro iluminado por una emoción que Juliana no había visto en meses. «Mami, mami, mira lo que encontré», gritó ahuecando las manos. Dentro, brillando bajo la cruda luz de la mañana, había un puñado de semillas oscuras y extrañas, como ninguna que Juliana hubiera visto jamás. Eran pequeñas, casi negras, con una superficie lisa que reflejaba la luz de una forma peculiar, casi metálica. «Estaban en el suelo, cerca del puente viejo», explicó María sin aliento. «Creo que alguien las dejó caer. ¿Podemos plantarlas, mami? ¿Podemos?» Juliana tomó las semillas en la palma de su mano, sintiendo su insignificante peso, y algo en su pecho, esperanza, desesperación, locura, no estaba segura,
Susurró que tal vez, solo tal vez, esas pequeñas cosas podrían cambiar algo. Pero plantar semillas en tierra muerta, sin suficiente agua, sin ninguna garantía de que germinaran, parecía más un acto de locura que de esperanza. Juliana miró a su hija, a esos ojos brillantes aún capaces de creer en milagros, y sintió el peso aplastante de la responsabilidad. Ella era la adulta, la proveedora, la que debía tomar decisiones racionales para asegurar la supervivencia. Y plantar semillas desconocidas en tierra estéril, desperdiciando agua preciosa, no era una decisión racional. Era una apuesta desesperada de alguien que no tenía nada que perder, o simplemente una locura peligrosa que pondría a sus hijos en un riesgo aún mayor. Pero cuando María volvió a preguntar, con esa voz cargada de frágil esperanza, Juliana no pudo negarse. «Intentémoslo», se oyó responder, y vio la sonrisa estallar en el rostro de su hija como la luz del sol atravesando nubes oscuras. En ese momento, sin saberlo aún, Juliana había elegido entre la rendición segura y la apuesta imposible, entre firmar los papeles de Esteban y sembrar un futuro incierto. Elegí, quizás insensatamente, creer que incluso la tierra muerta puede renacer cuando alguien se atreve a plantar donde todos dicen que es imposible. Si aún estás aquí, presenciando esta decisión conmigo, apúntate, porque este viaje apenas comienza y no querrás perderte lo que viene después. La decisión de plantar las semillas se tomó en una tarde sofocante, cuando el sol transformó el aire en una sustancia casi sólida que les pesaba sobre los hombros como un aguafiestas. Juliana eligió el rincón más descuidado de la propiedad, un terreno donde ni siquiera la maleza se atrevía a crecer, tan lejos de la casa que el humo de la chimenea apenas se veía. Fue un gesto simbólico y práctico a la vez. Si esas extrañas semillas no germinaban, nadie tendría por qué enterarse del intento fallido. Si brotaban contra toda lógica, sería en un lugar donde ni los vecinos más curiosos podrían asomarse fácilmente. María seguía a su madre cargando un cubo de agua que habían guardado gota a gota durante 3 días, sacrificando baños y lavandería para conseguir suficiente líquido. Sus hermanos menores, Tomás y Rosa, caminaban detrás, descalzos en el polvo caliente, cargando la pequeña pala oxidada y un trozo de tela para proteger las semillas. El viento soplaba caliente y seco, levantando remolinos de tierra que danzaban entre sí como espíritus burlones, y a lo lejos, montañas bajas cortaban el horizonte con una línea irregular que parecía dividir el cielo y el infierno. Juliana se arrodilló en el duro suelo, sintiendo las piedritas, presionando sus rodillas a través de su desgastada falda, y comenzó a cavar con las manos desnudas porque la pala era demasiado pequeña para un trabajo eficiente. La tierra se resistía como un enemigo obstinado, agrietada en losas que necesitaban romperse con fuerza antes de permitir la penetración. Sus uñas se rompieron. La piel de sus palmas se rasgó en pequeños cortes que escocían con el sudor que goteaba. Pero ella continuó cavando, haciendo pequeños agujeros donde depositaría las misteriosas semillas. María trabajaba a su lado, imitando cada gesto con la seriedad de una adulta atrapada en el cuerpo de una niña, mientras las más pequeñas observaban en silencio, con sus grandes ojos oscuros siguiendo cada movimiento, como si presenciaran un ritual sagrado. Cuando los agujeros estuvieron listos, 12 en total, dispuestos en hileras torcidas, Juliana tomó las semillas de las manos de María y las observó durante un largo rato, preguntándose si estaba siendo sabia o simplemente desesperada. No había una respuesta clara, por lo que decidió creer que la desesperación y la sabiduría a veces son 2 caras de la misma moneda cuando no hay otras opciones. Colocaron cuidadosamente una semilla en cada hoyo, como si fueran joyas preciosas y no granos desconocidos encontrados en el suelo. Juliana cubrió cada una con tierra suelta, presionando ligeramente,
Y luego María vertió agua del cubo con extrema parsimonia, mojando lo justo para humedecer la superficie sin desperdiciar una sola gota. El líquido desapareció en la tierra con una velocidad aterradora, tragado por la tierra sedienta como si nunca hubiera existido, y por un momento Juliana sintió la nauseabunda certeza de haber desperdiciado recursos valiosos en fantasías infantiles. Pero miró a María, a la esperanza que aún brillaba en esos ojos cansados, y decidió que aunque nada brotara, al menos les había dado a sus hijos un día en el que aún era posible creer en milagros. Regresaron a casa en silencio, caminando lentamente bajo el sol implacable, y esa noche Juliana rezó por primera vez desde la muerte de su esposo, no porque hubiera recuperado la fe, sino porque no le quedaba más remedio que entregar lo imposible a fuerzas que escapaban al control humano. Los días siguientes fueron un brutal ejercicio de supervivencia y espera. Juliana se despertaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún salpicaban el cielo oscuro, y caminaba hasta el terreno donde habían plantado las semillas. Se agachaba en el frío suelo matutino, examinando la superficie en busca de señales que nunca aparecían, y regresaba a casa con un peso aún mayor en el pecho cada mañana, sin cambios. La despensa se vaciaba a una velocidad aterradora. Las bolsas de frijoles asomaban por el fondo. La harina se había acabado por completo, solo quedaban unas pocas papas marchitas y medio kilo de arroz, que Juliana racionaba como un general que ahorra sus últimas municiones. Los niños comían menos cada día, y ella mentía, diciendo que ya había comido cuando en realidad les daba su ración, fingiendo saciedad, mientras el estómago se le revolvía de hambre. Por la noche, tumbada en la cama vacía, oía a sus hijos llorar suavemente con el estómago vacío en la habitación contigua, y cada sollozo era una daga que atravesaba cualquier defensa emocional que aún intentaba mantener. Al quinto día de sembrar, Esteban Medina regresó. Esta vez llegó solo, montado en un caballo bien alimentado que contrastaba cruelmente con la evidente delgadez del lugar. Ató al animal a la cerca y caminó lentamente hacia la casa, saboreando cada metro como si ya supiera que había ganado. Juliana lo recibió en el porche, de pie entre él y la puerta donde los niños se escondían, asustados. «Vine a buscar una respuesta», dijo Esteban, quitándose el sombrero pero no la sonrisa. «El plazo venció hace 2 días, doña Juliana. Es hora de ser razonables». Ella lo miró sin decir nada, tratando de reunir el coraje que no sentía. «Necesito más tiempo», logró decir finalmente. «Solo unas semanas más». Esteban rió, un sonido soso que resonó por el patio vacío. «¿Tiempo para qué? ¿Para plantar semillas en tierra muerta?» «Sí, ya lo sé. Pueblo pequeño, doña Juliana. La gente habla». Se acercó, invadiendo su espacio personal con una intimidad que no le había sido autorizada. «Estás haciendo el ridículo. Todo el mundo sabe que la tierra nunca volverá a producir nada. Firma el documento y acaba con este sufrimiento». Juliana retrocedió un paso, sintiendo la áspera madera de la pared contra su espalda. Podía oler el tabaco barato en el aliento de Esteban, ver pequeños jarrones rotos en sus ojos, percibir la crueldad despreocupada de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. «No voy a firmar», se oyó decir con voz temblorosa, pero palabras claras. «Esta tierra es mía, era de mi marido, no voy a renunciar a ella». La sonrisa de Esteban se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Entonces nos vemos en el juzgado», dijo, poniéndose de nuevo el sombrero. «Y cuando el juez ordene la confiscación, no solo perderá la tierra, sino también la casa. Sus hijos dormirán en la calle, señora Juliana. Piense bien si esta terquedad vale la pena». Montó en su caballo y se marchó sin mirar atrás, dejando a Juliana temblando en el porche, con lágrimas de rabia y miedo corriendo por su rostro, que intentaba mantener sereno. María apareció en la puerta,
Abrazó a su madre por la cintura y se quedó allí en silencio, ofreciéndole el único consuelo posible, su presencia. Si sientes esta injusticia en tu corazón como yo, inscríbete ahora, porque juntos seremos testigos de si esta tierra muerta realmente puede resucitar. Las noches se volvieron peores que los días. Juliana permaneció despierta, escuchando los sonidos que hacía la casa al enfriarse. La madera crujiendo como huesos viejos, el viento silbando a través de las grietas de las paredes. Pensó en todas las decisiones que la habían traído allí. Cada pequeña decisión que parecía insignificante en ese momento, pero que, sumadas, formaban una pesada cadena que la arrastraba hacia abajo. Pensó en su esposo enterrado bajo un árbol seco, preguntándose si la juzgaría por considerar renunciar a la promesa. Pensó en sus hijos durmiendo en camas que pronto ya no serían suyas, en un futuro sin tierra, sin hogar, sin raíces. Y pensó en las semillas plantadas en el rincón lejano de la propiedad, apostando todo a una esperanza que parecía más ridícula cada día. ¿Por qué brotarían plantas que nadie conocía donde nada más podía? ¿Por qué había creído, aunque fuera por un segundo, que podría funcionar? La lógica le gritaba que había sido una tonta, pero algo obstinado dentro de ella, el orgullo, la desesperación, la locura, se negaba a aceptar la derrota total, mientras aún había una posibilidad, por pequeña que fuera. Al 10º día, el hambre era una presencia constante, un tercer habitante invisible ocupando cada habitación. Los niños perdieron la vitalidad, moviéndose lentamente para conservar energía, hablando poco, porque incluso las palabras parecían requerir esfuerzo. Rosa, la más pequeña, empezó a quejarse de constantes dolores de estómago, y Juliana supo que era la desnutrición la que comenzaba a pasarle factura. Intentó encontrar trabajo en el pueblo, tocando puertas, ofreciéndose a lavar ropa, cocinar, limpiar, lo que fuera. Algunas mujeres la miraban con lástima, pero cerraban las puertas de todos modos. Otras ni siquiera se molestaban en disimular su desdén. «No podemos ayudar a quienes no se ayudan a sí mismos», dijo una de ellas, una mujer gorda de expresión dura. «Todos saben que deberías vender ese terreno y dejar de fingir ser tan orgullosa». Juliana regresó a casa con las manos y el alma vacías, sintiendo la humillación más ardiente que el hambre. Pasó por la plaza donde los hombres jugaban al dominó bajo la sombra de los árboles y oyó risas que sin duda se referían a ella, a la viuda loca que sembró semillas en el desierto. Esa noche, por primera vez, Juliana consideró seriamente renunciar a todo. No solo a la tierra, sino a toda su vida, un pensamiento sombrío que pasó rápidamente, pero que dejó una marca como una quemadura. Miró a sus hijos durmiendo acurrucados en una cama para calentarse, con las caras demasiado delgadas, la ropa remendada tantas veces que la tela original apenas se veía, y sintió el peso aplastante del fracaso maternal. Le había prometido a su esposo cuidarlos, se había prometido a sí misma protegerlos, pero estaba incumpliendo ambas promesas con dolorosa espectacularidad. Quizás Esteban tenía razón, quizás firmar el papel era el único camino sensato. Al menos tendría dinero para comida, para un nuevo comienzo en otro lugar, lejos de los recuerdos y la tierra muerta. Pero cuando cogió el contrato del cajón, con las manos temblorosas, algo en su interior, la terquedad, la fe, la locura, se negó a ceder. Solo unos días más, se susurró a sí misma. Solo hasta que vea si las semillas germinan. Entonces decidiré. Fue un aplazamiento cobarde de una decisión inevitable, pero era todo lo que tenía. Al 13º día, mientras Juliana caminaba hacia el campo sembrado, con sus expectativas ya adormecidas por repetidas decepciones, algo era diferente. Al principio no pudo identificar qué. Tal vez era la luz de la mañana, tal vez el agotamiento extremo que le provocaba alucinaciones. Pero entonces lo vio,
y su corazón se detuvo en su pecho como un reloj con un resorte roto. Donde antes solo había tierra agrietada y vacía, ahora había un pequeño punto verde, no más grande que la uña de un niño, emergiendo de la tierra con una determinación que parecía desafiar todas las leyes naturales. Juliana se arrodilló tan rápido que sus rodillas golpearon dolorosamente las piedras y se arrastró más cerca, incapaz de creer lo que veía. Pero era real, un brote frágil, imposiblemente verde, creciendo justo donde no debería haber vida. Lo tocó con un dedo tembloroso, sintiendo la firme textura de la diminuta hoja, y comenzó a llorar con una intensidad que no se había permitido desde la muerte de su esposo. No eran lágrimas solo de alegría, sino de alivio, de agotamiento, de un miedo tardío de lo cerca que había estado de darse por vencida, justo cuando un milagro imposible comenzaba a suceder. Corrió de vuelta a casa, tropezando con su propia falda, llamando a sus hijos con una voz que mezclaba risa y llanto. María salió corriendo, seguida de sus hermanos, todos alarmados por el comportamiento de su madre. «¡Brotó!», gritó Juliana, agarrando a María por los hombros. «¡Brotó! Tenías razón, las semillas brotaron». Los cuatro regresaron juntos al campo y se agacharon alrededor del pequeño brote, observándolo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y quizás lo era, no por lo que era en ese momento, sino por lo que representaba. La prueba de que incluso en una tierra considerada muerta, la vida aún puede abrirse camino cuando alguien se atreve a creer contra toda evidencia. Tomás, que solo tenía 4 años y hablaba poco, extendió la mano y tocó la hojita con extrema delicadeza. «¿Crecerá grande, mami?», preguntó, y Juliana no supo responder, pero asintió porque en ese momento necesitaba creer que sí, que ese pequeño brote era el comienzo de algo más grande que los salvaría a todos del abismo que se abría bajo sus pies. Pero la alegría duró poco. Al regresar a casa, encontraron a Esteban Medina en el porche, esta vez acompañado por un hombre bajito de traje desgastado que se presentó como funcionario judicial. «Señora Juliana», dijo el hombre, sacando papeles de una carpeta, «vengo a notificarle oficialmente un procedimiento de ejecución de deuda. Tiene 15 días para presentar su defensa o la propiedad será subastada». Entregó los documentos con la eficiencia burocrática de quien lo hace tantas veces que ha perdido la capacidad de sentir el peso humano detrás de los papeles. Esteban observaba desde lejos, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, saboreando una victoria que consideraba ya garantizada. Juliana tomó los papeles con manos temblorosas. Miró el sello oficial, la firma del juez, y comprendió que el tiempo se había agotado definitivamente. No había más aplazamientos posibles ni más maniobras legales. En 15 días lo perdería todo: casa, terreno, la tumba de su esposo. A menos que ocurriera un milagro mayor que un brote solitario que emerge de la tierra muerta. Mucho mayor. Esa noche, después de acostar a los niños, Juliana regresó sola al campo bajo la luz de la luna creciente. Se arrodilló ante el diminuto brote, ahora casi invisible en la oscuridad, y rezó con una intensidad que desconocía. No rezó por riquezas ni por justicia divina contra Esteban. Solo rezó por tiempo, tiempo para que esas semillas mostraran lo que realmente eran. Tiempo para que el milagro se completara o se revelara como una cruel ilusión. «Solo un poco más», susurró al viento nocturno. «Solo deja que crezcan lo suficiente para que sepa que no fui tan tonta al creer». No hubo respuesta más allá del viento que azotaba el campo vacío, pero cuando se levantó para regresar, juró haber visto otro brote emergiendo 3 agujeros antes que el primero. Quizás era solo la sombra de la luna, quizás la esperanza creando ilusiones, pero eligió creer que era real, porque creer era todo lo que aún podía hacer. Los días siguientes se prolongaron con una lentitud cruel, una tortura calculada.
Cada mañana, Juliana se despertaba y corría al campo, contando los nuevos brotes que aparecían con una regularidad inexplicable. Al 14º día, había 8. Al 15º, 12. Todas las semillas habían germinado, contra todo pronóstico. Crecían demasiado rápido, demasiado verdes, demasiado vigorosas para ser plantas en una tierra que debería haber sido un cementerio de plantas. Juliana no lo entendía, pero tampoco lo cuestionaba. Simplemente las cuidaba con un celo casi religioso, regándolas gota a gota, protegiéndolas de los pájaros con una cerca improvisada de ramitas. Los niños ayudaban, turnándose para cuidarlas durante el día, y por primera vez en meses, algo más que desesperación ocupaba aquella casa. Había una frágil esperanza, brotando junto a las plantas imposibles. Pero el plazo legal seguía corriendo, inexorable como un río hacia el mar, y Juliana sabía que 15 días no serían suficientes para que las plantas, por milagrosas que fueran, salvaran toda la propiedad. Aún así, ella continuó cuidándolos, porque rendirse ahora significaría traicionar no solo su promesa a su esposo, sino también la fe que sus hijos depositaron en esos brotes verdes que crecían donde nada más debería hacerlo. Al 18º día desde la siembra, ocurrió algo extraordinario. Las plantas, que hasta entonces eran apenas brotes de unos centímetros, explotaron en un crecimiento nocturno que parecía imposible. Juliana despertó y caminó hacia el campo como cada mañana, pero esta vez se detuvo a metros de distancia, boquiabierta por la sorpresa. Donde la noche anterior solo había brotes frágiles, ahora había plantas de casi 1 metro de altura, hojas anchas y verde oscuro que brillaban al sol naciente como pulidas. Los tallos eran gruesos, firmes, completamente diferentes a cualquier planta que Juliana hubiera conocido. Y lo más impresionante, la tierra que las rodeaba, antes agrietada y muerta, parecía más oscura, más húmeda, como si las propias plantas estuvieran devolviendo la vida a la tierra que las nutría. María llegó corriendo, se detuvo junto a su madre y susurró con voz entrecortada por el asombro: «Mamá, ¿qué son?». Juliana no tenía respuesta, pero por primera vez en meses se permitió sentir algo parecido a la verdadera esperanza. No la desesperada esperanza de alguien que se ahoga y se aferra a cualquier cosa, sino la esperanza basada en un milagro tangible que se desarrollaba ante sus ojos. Gracias por quedarse aquí, presenciando esto conmigo. Si crees que incluso lo imposible puede suceder cuando alguien se niega a rendirse, suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. La noticia del crecimiento imposible se extendió por el pueblo con una velocidad que solo el escándalo o el milagro pueden lograr. Primero, fueron los niños que jugaban cerca de la propiedad, asomándose a través de los tablones de la vieja cerca, regresando a casa con historias de plantas gigantes que brotaban de la tierra muerta. Luego fueron las lavanderas en la fuente, susurrando mientras escurrían la ropa empapada, inventando detalles que no habían visto, pero juraban que eran ciertos. En 3 días, la mitad del pueblo supo que algo extraordinario estaba sucediendo en el rancho de la viuda, y la otra mitad fingió no creerlo, pero se moría de curiosidad. Juliana sintió el peso de esas miradas invisibles, supo que la observaban, la juzgaban, la evaluaban. Algunos se acercaron a la cerca con pretextos endebles, pidiendo prestado fuego, preguntando por herramientas inexistentes, ofreciendo ayuda que nunca antes habían ofrecido. Los recibió a todos con fría cortesía, sin permitirles cruzar la galería, protegiendo las plantas como una madre protege a los niños vulnerables. Porque ahora no eran solo plantas, eran la esperanza materializada, la única carta que tenía para jugar contra Esteban Medina y contra un destino que parecía sellado. El 21º día desde la siembra, las plantas habían alcanzado la altura de un hombre adulto,
Sus hojas eran tan anchas que creaban una generosa sombra bajo el sol abrasador. Y algo aún más extraordinario estaba sucediendo. Donde antes solo había tierra agrietada y estéril, ahora brotaba hierba baja y verde, tímida, pero innegablemente viva. La tierra se oscurecía día a día, volviéndose más blanda, más fértil, como si las misteriosas plantas no solo sobrevivieran en esa tierra muerta, sino que la sanaran activamente. Juliana observaba esto con una mezcla de asombro y miedo, porque no entendía qué estaba sucediendo. No comprendía la lógica detrás de ese milagro. María pasaba horas sentada cerca de las plantas, hablándoles suavemente como si fueran confidentes, contándoles de su padre muerto, del hambre que aún le roía el estómago, del miedo a perder su hogar. Y las plantas parecían responder, no con palabras, sino con un crecimiento constante, hojas que brillaban de un verde oscuro bajo cualquier luz, raíces que Juliana imaginaba extendiéndose profundamente en la tierra, alcanzando agua que nadie sabía que existía. Pero no todo el interés era bien intencionado. Esteban Medina apareció de nuevo, esta vez acompañado de 2 de sus hermanos y un hombre al que Juliana no conocía, un hombre bajo y gordo de ojos pequeños que lo examinaba todo con expresión calculadora. No pidieron permiso, simplemente abrieron la reja rota y se dirigieron directamente al campo donde crecían las plantas. Juliana corrió tras ellos, con el corazón latiendo con fuerza de miedo y rabia. María y los niños la siguieron asustados. «¡Salgan de mi propiedad!», gritó, interponiéndose entre los hombres y las plantas. Esteban esbozó esa sonrisa que ella había aprendido a odiar. «Sigue siendo su propiedad solo por unos días más, señora Juliana», dijo, señalando al hombre gordo. «Este es el señor Garcés, un comprador interesado. Vine a mostrarle lo que está en venta». Garcés se acercó a las plantas, tocó las hojas con dedos gruesos, examinó la tierra con la mirada de quien entiende de agricultura. «Nunca había visto nada igual», murmuró. «¿Qué clase de planta es esta?». Juliana no tenía respuesta, pero tampoco iba a admitir su ignorancia frente a esos hombres. «Estas son mis plantas en mi tierra y no tienes derecho a estar aquí», dijo con voz temblorosa pero firme. Esteban dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal con agresiva intimidad. «No lo entiendes, ¿verdad? Cuando el juez ordene la subasta, todo esto será mío. Las plantas, la tierra, la casa, todo. Estoy siendo generosa al darle al señor Garcés la oportunidad de verlos antes y hacer una oferta decente». Juliana sintió que María la agarraba de la falda, que Tomás y Rosa se escondían tras ella, y algo en su pecho, ira, desesperación, instinto maternal, estalló en un coraje que no sabía que poseía. «Sal ahora o gritaré hasta que todo el pueblo se entere. Que vean al gran Esteban Medina invadiendo la propiedad de una viuda pobre. A ver cómo afecta esto a tu negocio». Era un engaño arriesgado, pero funcionó. Esteban retrocedió, endureciendo su expresión. «Te arrepentirás de esta terquedad», dijo, dándose la vuelta para irse. Garcés lo siguió a regañadientes, pero antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás una última vez, y Juliana vio la codicia manifiesta en esos pequeños ojos. Sabía que se había ganado un nuevo enemigo, quizás más peligroso que Esteban. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su esposo, Juliana no pudo dormir, no por desesperación, sino por miedo a algo diferente. Las plantas eran un milagro, sí, pero los milagros llaman la atención, y la atención trae peligro. Se levantó en la oscuridad, encendió una lámpara y caminó hacia el campo para comprobar si todo estaba bien. Las plantas se erguían altas en la noche como centinelas silenciosos, con las hojas susurrando en la brisa nocturna, y por un instante Juliana tuvo la extraña impresión de que estaban conscientes, protegiendo. Era una idea ridícula. Las plantas no tienen conciencia, pero aún así susurró gracias al viento y regresó a casa sintiéndose un poco menos sola.
Al día siguiente, despertó con un insistente golpe en la puerta. Era una mujer a la que nunca había visto, bajita y mayor, apoyada en un bastón torcido. «Soy Catalina», dijo sin preámbulos. «Vivo al otro lado de las montañas. He oído hablar de tus plantas. ¿Puedo verlas?» Juliana dudó, pero había algo en el rostro arrugado de aquella mujer que inspiraba confianza, o quizá era solo la soledad que quería creer en un aliado. Llevó a Catalina al campo, observando cómo la anciana examinaba las plantas con meticulosa atención, tocando las hojas, oliendo la tierra, murmurando palabras demasiado bajas para ser entendidas. Finalmente, Catalina se volvió hacia Juliana con expresión seria. «¿De dónde sacaste estas semillas, niña?», preguntó. Juliana le contó cómo María las encontró en el camino, cómo las plantó desesperada, cómo crecieron imposibles. Catalina escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Mi abuela solía contar historias sobre semillas como estas», dijo finalmente. «Semillas antiguas, de antes de la guerra, cuando la tierra aún recordaba cómo curarse. Pensé que solo eran leyendas». Miró a Juliana con ojos llorosos pero penetrantes. «¿Tienes idea de lo que posees aquí? Estas plantas no solo crecen en tierra muerta, la resucitan. Son sanadoras, niña, y eso las hace más valiosas que el oro, e infinitamente más peligrosas de poseer». Las palabras resonaron en la mente de Juliana con el peso de una profecía, y comprendió que lo que había comenzado como un intento desesperado por sobrevivir se había transformado en algo mucho más grande y complejo de lo que jamás había imaginado. «Gracias por seguir leyendo. Suscríbete si sientes que esta historia es más grande de lo que parece a simple vista». Catalina regresó al día siguiente con una vieja caja de madera atada con cuerdas desgastadas. Se sentó a la mesa de la cocina de Juliana con el esfuerzo de quien lleva la edad en las articulaciones. Colocó la caja sobre la superficie manchada y la contempló un buen rato antes de hablar. «Mi abuela me dejó esto cuando murió», empezó, con los dedos ligeramente temblorosos sobre la tapa polvorienta. «Dijo que algún día alguien necesitaría saber la verdad sobre las semillas curativas. Pensé que deliraba de fiebre, pero la guardé de todos modos, porque lo prometí». Abrió la caja lentamente, revelando un interior forrado de tela descolorida donde yacían papeles amarillentos, una vieja fotografía casi borrada por el tiempo y una pequeña libreta de cuero desgastada. Catalina tomó la libreta con reverencia, hojeó las páginas escritas con letra temblorosa y comenzó a leer en voz baja. «Estas semillas surgieron antes de la gran sequía, cuando la tierra aún recordaba cómo sanarse. Fueron protegidas por generaciones de mujeres que comprendieron que el poder de resucitar la tierra muerta no podía caer en las manos equivocadas, porque los hombres convierten los milagros en armas y la sanación en control». La voz de Catalina temblaba al leer, y Juliana sintió escalofríos recorrerle la espalda al comprender poco a poco la magnitud de lo que María había encontrado en ese camino polvoriento. El cuaderno contenía más que palabras. Contenía la historia olvidada de las mujeres que habían custodiado esas semillas durante guerras, sequías y persecuciones. La abuela de Catalina había escrito sobre cómo su propio abuelo había intentado robar las semillas para vendérselas a hombres ricos de la ciudad, cómo había huido en plena noche con solo esa caja y la ropa que llevaba puesta. Había escrito sobre la tierra que volvía a la vida donde crecían las plantas, sobre las abundantes cosechas que alimentaban a pueblos enteros durante años de hambruna, sobre la envidia y la violencia que finalmente obligaron a los guardianes a ocultar las semillas tan profundamente que incluso el recuerdo de ellas casi había desaparecido. «Pero las semillas no mueren», leyó Catalina, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Solo esperan. Esperan las manos adecuadas, la verdadera necesidad,
un corazón que siembra no por codicia, sino por amor a quienes dependen de la tierra. Juliana miró a María sentada en silencio a su lado, a aquellas pequeñas manos que habían encontrado las semillas, y comprendió que no era casualidad, era el destino, o un milagro, o simplemente el universo conspirando para que la esperanza encontrara a quien más la necesitaba. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Juliana con voz ronca. «¿Por qué revelar un secreto guardado durante generaciones?». Catalina cerró lentamente el cuaderno y miró a Juliana con ojos que habían presenciado décadas de sufrimiento, pero que aún brillaban con determinación. «Porque necesitas entender lo que estás protegiendo», dijo. «Esteban Medina no es solo un hombre codicioso que quiere tierras. Si descubre lo que realmente hacen estas plantas, no se detendrá hasta poseerlas. Y hombres como él usarían ese poder no para alimentar a los hambrientos, sino para controlar quién come y quién pasa hambre, para convertir los milagros en moneda de cambio». Empujó el cuaderno sobre la mesa hacia Juliana. «Ahora es tuyo. Léelo todo. Aprende a cuidarlos, a cosechar semillas para la próxima generación, a protegerlos de quienes solo verían en ellos oro brotando de la tierra». Juliana tomó el cuaderno con manos temblorosas, sintiendo un peso que trascendía el objeto físico. Era una responsabilidad que se extendía por generaciones, el legado de mujeres que eligieron proteger en lugar de lucrar, que eligieron la esperanza en lugar del poder. Esa noche, después de acostar a los niños, Juliana leyó todo el cuaderno a la tenue luz de la lámpara de aceite. Las páginas no solo hablaban de las semillas, sino de su ciclo vital completo, cómo siempre se plantaban en tierra considerada perdida, cómo crecían rápidamente sanando la tierra circundante, cómo florecían con flores de un color que ninguna otra planta poseía, cómo producían frutos que nutrían no solo los cuerpos, sino que devolvían la vitalidad a quienes los comían. Y lo más importante, explicaban cómo cosechar nuevas semillas cuando llegara el momento, cómo almacenarlas adecuadamente, cómo reconocer cuándo aparecería el siguiente guardián. También había advertencias escritas con tinta roja descolorida. «Nunca vendas, nunca comercies, nunca permitas que hombres codiciosos las posean. La muerte es preferible a la traición». Juliana se estremeció al leer esto, entendiendo finalmente por qué Catalina había acudido a ella, por qué le había revelado un secreto tan peligroso. No se trataba solo de salvar un rancho o una familia, se trataba de preservar algo mucho más antiguo y más importante que la supervivencia individual. Se trataba de mantener viva una promesa hecha por mujeres que vinieron antes, que sufrieron para proteger ese milagro, que confiaron en que las generaciones futuras harían lo mismo. Al día siguiente, armada con el nuevo conocimiento, Juliana examinó las plantas con otros ojos. Ya empezaban a formarse brotes, pequeños, aún cerrados, pero innegablemente presentes. Según el cuaderno, las flores aparecerían en 2 semanas, los frutos en 3 más y las semillas maduras 1 mes después. Pero no tenía 2 meses. Tenía menos de 10 días antes de la subasta judicial. Se sentó en el suelo junto a las plantas, apoyó la espalda en un tallo grueso y sintió algo extraordinario, una suave calidez que emanaba de la planta, un pulso casi imperceptible, como si fuera algo vivo más allá del sentido botánico normal. «Ayúdenme», susurró, sin sentirse ridícula por hablar con las plantas, ya que el cuaderno había dejado claro que eran más que vegetación común. «Ayúdenme a protegerlas, a proteger a mis hijos, a conservar esta tierra. Dime qué hacer». No hubo respuesta en palabras, obviamente, pero una suave brisa atravesó las hojas, creando un sonido que parecía casi reconfortante, y Juliana decidió interpretarlo como un estímulo. Se levantó con renovada determinación, sabiendo que debía actuar rápido, pero también debía actuar correctamente, un paso en falso, y no solo perdería la batalla legal, sino que también traicionaría el legado que ahora llevaba consigo.
La revelación del secreto lo había cambiado todo. Ya no eran solo las plantas las que podían salvarla de la ruina financiera. Era una responsabilidad ancestral, un poder que no podía caer en las manos equivocadas, una prueba de carácter que mujeres antes que ella habían enfrentado y algunas habían fracasado con terribles consecuencias. El cuaderno mencionaba brevemente a un guardián que un siglo atrás había vendido las semillas a un rico terrateniente. Las plantas crecieron, sí, pero el hombre las usó para monopolizar la producción de alimentos en toda una región, dejando a miles morir de hambre mientras él se enriquecía. La guardiana se ahorcó por remordimiento, pero el daño ya estaba hecho. Juliana no permitiría que la historia se repitiera a través de ella, pero tampoco permitiría que Esteban Medina le robara tierras que ahora protegían algo infinitamente más preciado que ella misma. Necesitaba encontrar un camino imposible entre dos abismos, mantener las plantas a salvo y conservar la propiedad. Y solo tenía 9 días para descubrir cómo hacer ambas cosas. El peso de esa responsabilidad habría aplastado la antigua versión de sí misma, la mujer que era antes de la muerte de su esposo, antes de la hambruna, antes de las semillas. Pero esta nueva Juliana, forjada en el sufrimiento y templada en la desesperación, estaba hecha de un material más resistente. Aún no sabía cómo ganaría, pero sabía con absoluta certeza que no se rendiría. Ni en la tierra, ni en las plantas, ni en la promesa que ahora entendía que iba mucho más allá de lo que le había jurado a su esposo moribundo. Si sientes el peso de esta revelación como yo, suscríbete, porque ahora entendemos que esta lucha es más grande que una viuda y un terreno. Se trata de proteger un milagro que el mundo ya ha olvidado. La reconstrucción no comenzó con grandes gestos, sino con pequeñas y persistentes decisiones tomadas en las horas más oscuras de la madrugada. Juliana se despertaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún salpicaban el cielo como promesas lejanas, y caminaba hacia el campo donde las plantas crecían con un vigor que desafiaba toda lógica natural. Llevaba consigo el cuaderno de Catalina, leyendo pasajes a la tenue luz de la lámpara portátil, aprendiendo sobre los cuidados específicos que requerían las plantas medicinales. No se trataba solo de regarlas o protegerlas de las plagas, sino de comprender su ritmo, comprender las señales que emitían a través de los sutiles cambios de color de sus hojas, el ángulo que tomaban sus tallos buscando el sol, la fragancia casi imperceptible que desprendían al amanecer. María a menudo se despertaba y la encontraba allí, sentada entre las plantas, con los dedos manchados de tierra, sus labios moviéndose en silencio mientras memorizaba instrucciones escritas generaciones atrás. La niña se sentaba junto a su madre sin preguntar, simplemente ofreciéndole su presencia silenciosa, y juntas observaban cómo el cielo se aclaraba gradualmente, transformando la oscuridad en tonos grises, luego rosa pálido, finalmente dorados. Fueron momentos de paz robados a la tormenta que se aproximaba, anclas de cordura en un mar cada vez más turbulento de incertidumbre y amenazas. El trabajo físico se había convertido en una rutina que moldeaba sus días, dándole la estructura necesaria para mantener la cordura. Juliana reparaba la cerca que rodeaba el campo sembrado, reemplazando las tablas podridas con ramas tejidas que encontró cerca del río seco. No era una cerca bonita, pero era funcional, marcando el territorio, diciendo claramente: esto está protegido. Cavó pequeñas acequias siguiendo las instrucciones de su cuaderno, canales poco profundos que dirigían hasta la última gota de agua que podía ahorrar directamente a las raíces de las plantas. Tomás y Rosa ayudaban acarreando piedras para reforzar los bordes de las acequias, pequeñas manos trabajando con la seriedad de los adultos, entendiendo ya sin necesidad de explicaciones que esas plantas representaban su única posibilidad de salvación.
Por la tarde, cuando el sol caía con fuerza, Juliana improvisaba sombra sobre los brotes jóvenes usando telas viejas extendidas sobre un tosco marco de madera. No seguía un manual agrícola moderno que jamás había leído. Seguía el instinto, el conocimiento ancestral transmitido a través de su cuaderno y, sobre todo, escuchaba a las propias plantas, que parecían comunicar sus necesidades a través de un lenguaje silencioso que aprendía a interpretar día tras día. La transformación no solo ocurría en los campos, sino dentro de la propia Juliana. Manos que antes temblaban de miedo, ahora sostenían herramientas con la firmeza de quien había recuperado un propósito. Espaldas que se habían encorvado bajo el peso de la derrota, ahora se erguían mientras trabajaba bajo el sol, con el sudor goteando por su rostro, pero con una expresión decidida. Incluso la forma en que les hablaba a sus hijos había cambiado. Su voz aún denotaba cansancio, pero ya no una desesperación insondable. Empezó a planear no solo para la supervivencia inmediata, sino para un futuro verdadero. Cuando las plantas florezcan, recogeremos semillas, le decía a María durante su escasa cena. Sembraremos más, poco a poco, sanando la tierra pieza a pieza. Devolveremos la vida a este lugar. María sonreía al escuchar, con los ojos brillantes de una esperanza que reflejaba y amplificaba la de su madre. Los niños, aún demasiado pequeños para comprender del todo, percibieron una nueva energía en la casa y respondieron con risas más frecuentes, con las típicas peleas infantiles en lugar del silencio atemorizado que había dominado los meses anteriores. La casa todavía estaba pobre, la despensa todavía peligrosamente vacía, pero había un cambio intangible en el aire, como si la esperanza tuviera su propia fragancia que perfumara cada habitación. Pero la reconstrucción nunca es lineal. Tiene avances y retrocesos, pequeñas victorias seguidas de reveses que ponen a prueba la determinación recién adquirida. El sexto día antes de la subasta, Juliana se despertó y encontró 3 plantas con hojas marchitas, amarillentas en los bordes, claramente afectadas por algo que no pudo identificar. Un pánico gélido la recorrió como una cuchilla afilada. Corrió a buscar su cuaderno, hojeando frenéticamente las páginas en busca de respuestas, pero las descripciones eran demasiado vagas, escritas para una época diferente, con plagas diferentes. Catalina apareció esa tarde como si supiera que la necesitaban. Se apoyó en su bastón y examinó las plantas enfermas con meticulosa atención. «La tierra aún se está curando», dijo finalmente. «Hay zonas de muerte profunda que incluso estas plantas luchan por transformar. Hay que cavar alrededor, retirar la tierra más dañada y reemplazarla con tierra de otra zona». Era un trabajo brutal para una mujer sola con 3 niños pequeños, pero Juliana no lo dudó. Tomó una pala vieja y comenzó a cavar alrededor de la primera planta enferma, removiendo la tierra por capas, buscando tierra más profunda y viva. María y Tomás la ayudaron cargando tierra fértil en cubos. Rosa recogió las piedras que amenazaban las raíces. Trabajaron hasta que oscureció por completo, hasta que sus manos sangraron por las ampollas reventadas, hasta que sus músculos gritaron de cansancio. Pero a la mañana siguiente, las plantas mostraron signos de recuperación, las hojas aún pálidas, pero menos marchitas, los tallos volviéndose a enderezar hacia el sol. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo, y Juliana había aprendido que las pequeñas victorias acumuladas forjan la dignidad con la misma eficacia que los triunfos dramáticos. La comunidad también empezó a cambiar, lenta y reticentemente, pero innegablemente. Los vecinos que antes le cerraban la puerta en las narices a Juliana, ahora se detenían en la calle al verla pasar, preguntando por las plantas con genuina curiosidad, disfrazada de escepticismo casual.
Algunas mujeres empezaron a dejar pequeños regalos en la cerca: pan duro, papas sobrantes, una vez incluso un trozo de carne seca envuelto en un paño limpio. Nunca dijeron nada, nunca reconocieron la autoría de los regalos, pero Juliana lo sabía y les agradeció en silencio, entendiendo que era una forma de que la gente orgullosa mostrara apoyo sin admitir sus errores. Una tarde apareció el sacerdote, un anciano de hombros encorvados que rara vez salía de la iglesia salvo para los funerales. Caminó hasta el campo, observó las plantas en silencio durante un largo rato, luego se santiguó y murmuró algo que sonó como una oración o una bendición. «Dios obra de maneras misteriosas», dijo antes de irse, y Juliana no supo si era una aprobación o una advertencia, pero decidió interpretarlo como lo primero. Incluso los pequeños cambios se acumulaban, creando una atmósfera diferente en el rancho. Ya no era un lugar de fracaso y lástima, sino un lugar donde algo imposible sucedía, donde un milagro discreto desafiaba el orden establecido. Gracias por estar aquí, reconstruyendo conmigo. Suscríbete para seguir presenciando cómo la esperanza se reconstruye ladrillo a ladrillo, incluso cuando todo parecía perdido. Pero Esteban Medina lo observaba todo con ojos que no perdían detalle, calculando ángulos que solo él podía ver. Volvió a aparecer el cuarto día antes de la subasta, esta vez solo, con una nueva propuesta envuelta en palabras melosas. «Señora Juliana, he venido a ofrecerle una alternativa», dijo, tocándose el sombrero con fingida humildad. «Le vendí mi derecho de compra en la subasta al señor Garcés, pero puedo convencerlo de que lo renuncie si usted acepta asociarse conmigo. Yo pongo los recursos, usted pone estas plantas especiales. Dividimos las ganancias a partes iguales». Juliana lo miró con una expresión que no revelaba el asco que sentía. «No hay asociación posible entre nosotros, señor Medina», dijo, con una voz serena que le había costado un inmenso esfuerzo mantener. «Y estas plantas no están a la venta, ni en parte ni en su totalidad». Esteban sonrió con esa sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Entonces nos veremos en la subasta. Y cuando Garcés o yo compremos esta propiedad, estas plantas vendrán, le guste o no». Se fue, dejando una amenaza suspendida en el aire como una nube tóxica, y Juliana supo que definitivamente se había acabado el tiempo. Necesitaba actuar, y actuar ya, o perdería no solo tierras y hogar, sino también traicionaría el legado que había prometido proteger. Esa noche, sentada a la mesa con su cuaderno abierto y la lámpara crepitando, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No se opondría a la subasta en sus términos, pero sí cambiaría las reglas del juego. Empezó a escribir cartas en la penumbra, palabras cuidadosamente elegidas, dirigidas a personas que nunca había conocido, pero que el cuaderno decía que existían, otros guardianes o sus descendientes, dispersos por aldeas lejanas, que mantenían viva la tradición de proteger las semillas curativas. Era una apuesta desesperada, enviar mensajes que quizá nunca llegaran a destinatarios que quizá ya no existieran, pero era la única carta que quedaba por jugar. Y Juliana había aprendido que las apuestas desesperadas a veces son las únicas que vale la pena hacer. El día de la subasta llegó con un cielo despejado y un sol implacable que transformó la plaza del pueblo en un horno al aire libre. Juliana llegó temprano, acompañada de María, quien había insistido en estar presente, vestida con la única ropa decente que tenían, remendada tantas veces que la tela original apenas se veía. El alguacil había improvisado una mesa bajo un árbol seco, con los papeles organizados con precisión burocrática que ignoraba por completo el drama humano detrás de cada documento. Esteban Medina ya estaba allí, conversando en voz baja con Garcés, ambos sonriendo con la confianza de quien sabe que la victoria está garantizada. Algunas personas del pueblo comenzaron a reunirse, no muchas,
pero las suficientes para formar un público para una tragedia pública. Juliana sintió miradas fijas en ella, una mezcla de lástima, curiosidad y juicio que quemaba más que el sol. Respiró hondo. Apretó con fuerza la mano de María, intentando transmitirle un valor que apenas sentía, y se acercó a la mesa con una dignidad que le costó hasta la última gota de fuerza que aún le quedaba. El alguacil la miró con indiferencia profesional. «Señora Juliana, ¿está usted presente para ejercer su derecho de preferencia en la compra?», preguntó, con su voz monótona repitiendo las mismas palabras 1000 veces. «No», respondió Juliana, y vio un destello de sorpresa en los ojos de Esteban. «Estoy aquí para presentar una objeción legal basada en una cláusula que protege la propiedad agrícola ancestral». Un silencio absoluto cayó sobre la plaza como un manto pesado, y entonces el oficial frunció el ceño, confundido. Juliana sacó de su desgastado bolso un sobre que había recibido 2 días antes, entregado por un mensajero que había viajado 3 días desde un lejano pueblo de montaña. Dentro había una carta firmada por 3 mujeres que se identificaron como guardianas de semillas curativas, declarando bajo juramento que las plantas que crecían en el rancho de Juliana eran una especie protegida por una antigua ley que pocos recordaban, pero que nunca había sido revocada oficialmente. La ley databa de antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos aún reconocían la importancia de preservar el conocimiento agrícola ancestral, y estipulaba que las tierras que contenían especies curativas documentadas no podían venderse ni transferirse sin la aprobación de un consejo de guardianes. Era una laguna legal oscura, casi olvidada, pero técnicamente aún válida. El oficial tomó los documentos, los examinó con evidente escepticismo, comprobó los sellos y las firmas que parecían auténticos. «Esto deberá ser verificado por el juez», dijo finalmente. «La subasta queda suspendida hasta una decisión judicial». Esteban estalló en protesta inmediata. «Esto es absurdo, una estrategia desesperada de una mujer que no puede aceptar la derrota. Estas viejas leyes no son válidas», gritó con la cara roja de ira. Pero el agente ya estaba recogiendo papeles, impasible ante el arrebato. «No me corresponde a mí decidir sobre la validez legal, señor Medina. Solo al juez. Se les notificará a todos la nueva fecha». Se levantó, guardó los documentos en un maletín de cuero y se fue, dejando la plaza sumida en un caos ruidoso. Garcés se acercó a Esteban con expresión furiosa. «Me aseguraste que sería sencillo», siseó, «que no habría complicaciones. Desperdicié un viaje, perdí tiempo. Y ahora esta farsa legal». Esteban intentó calmarlo, pero el hombre gordo ya se alejaba, murmurando amenazas de demandas e indemnizaciones. Juliana observaba todo con una aparente calma que contrastaba con su corazón acelerado. Había ganado tiempo, quizás semanas, quizás meses, dependiendo de la rapidez con la que el sistema judicial procesara la impugnación. Tiempo para que las plantas florecieran por completo, tiempo para cosechar semillas y asegurarse de que, incluso si finalmente perdía la batalla legal, el legado permanecería protegido en otras manos, en otros lugares. Esteban la miró con odio manifiesto en los ojos, sin fingir cortesía. «Pagarás por esto», dijo en voz baja y venenosa. «Pagarás caro por humillarme públicamente». Juliana le sostuvo la mirada sin pestañear. «Ya me ha arrebatado casi todo, señor Medina. No hay mucho más que pueda hacer. Era mentira. Aún podía hacerle daño de maneras que prefería no imaginar, pero no le permitiría ver el miedo. Ya no. Había aprendido que a veces la dignidad es la única arma que poseen los pobres, y la usaría hasta su último aliento». En las semanas siguientes, mientras la burocracia legal procesaba el desafío con la lentitud glacial típica de los sistemas judiciales sobrecargados, las plantas alcanzaron su plena madurez. Las flores florecieron en una mañana brumosa,
pétalos de un color que Juliana nunca había visto en la naturaleza, morado oscuro con vetas doradas que brillaban a la luz de la mañana como si contuvieran luz propia. La fragancia era indescriptible, dulce, pero no empalagosa, con notas que recordaban a tierra mojada después de la lluvia, miel silvestre y algo más que no tenía nombre en el vocabulario humano común. Abejas que nadie había visto en años aparecieron de lugares desconocidos, visitando las flores con un zumbido que sonaba casi reverente. Y la tierra que había estado muerta durante tanto tiempo, ahora era oscura, rica, suave cuando Juliana metió los dedos en ella, probando su textura. La hierba creció espontáneamente alrededor de las plantas, primero tímidamente, luego con un vigor que se extendió en círculos concéntricos como olas en un lago. Otras semillas, latentes en la tierra y esperando durante años las condiciones adecuadas, comenzaron a germinar. Flores silvestres, hierbas, incluso pequeños brotes de árboles que nadie había plantado. La tierra sanaba, tal como prometía el cuaderno, y presenciarlo era presenciar un milagro lento pero innegable que desafiaba todo lo que Juliana había aprendido sobre agricultura y naturaleza. Los frutos aparecieron 3 semanas después de la floración, creciendo a una velocidad que habría sido alarmante si el cuaderno no hubiera preparado a Juliana. Eran redondos, del tamaño de un puño cerrado, con una cáscara lisa que cambiaba de verde a un tono dorado intenso al madurar. Siguiendo las precisas instrucciones del cuaderno, Juliana esperó hasta la luna llena para cosechar el primer fruto, usando un cuchillo limpio para cortarlo en una precisa forma de cruz. En su interior reveló pulpa translúcida y semillas, 12 de ellas, perfectamente formadas, idénticas a las que María había encontrado meses antes. El cuaderno le indicaba que guardara la mitad de las semillas para el siguiente guardián, plantara un cuarto para asegurar la continuidad del ciclo y usara el último cuarto solo en caso de extrema necesidad. Juliana trabajaba en la cocina a la luz de la lámpara, separando las semillas con religioso cuidado, envolviendo cada grupo en un paño limpio y etiquetándolos con tinta que Catalina había traído. Sabía que, independientemente del resultado de la batalla legal, había cumplido con la parte más importante de su responsabilidad: asegurar que las semillas sanadoras sobrevivieran, que el conocimiento no pereciera con ella, que su legado continuara incluso si todo lo demás se perdiera. Había una extraña paz en ello, una aceptación de que algunas batallas trascienden la victoria o la derrota personal, que servir a algo superior a ella misma daba sentido al sufrimiento que había soportado. La decisión del tribunal llegó una tarde de otoño, 3 meses después de la suspensión de la subasta. El juez reconoció la validez parcial de la antigua ley de protección, pero determinó que solo se aplicaría mientras existieran especies protegidas en el terreno. En otras palabras, Juliana podía conservar la propiedad, pero solo si continuaba cultivando las plantas medicinales y permitía inspecciones periódicas para verificar su cumplimiento. Las deudas con Esteban se renegociaron en términos que, si bien seguían siendo difíciles, eran manejables mediante pagos escalonados a lo largo de varios años. Esteban perdió el derecho a ejecutar la hipoteca inmediatamente, pero Juliana perdió la libertad de elegir qué hacer con su propia tierra. Ahora estaba legalmente obligada a ser su guardiana, una decisión transformada en un mandato judicial. Cuando María le preguntó si se arrepentía, Juliana reflexionó un buen rato antes de responder. «No», dijo finalmente, mirando por la ventana hacia el campo donde las plantas medicinales se mecían con la brisa, produciendo ya una segunda generación de frutos. Esta responsabilidad me salvó cuando me hundía. Me dio un propósito más grande que la supervivencia. Me conectó con algo que existía antes de mí y que existirá después. No es una prisión,
Es un ancla. María sonrió, comprendiendo de una manera que solo los niños que crecen demasiado rápido comprenden. Y esa noche, por primera vez desde la muerte de su esposo, Juliana durmió profundamente, sin pesadillas de hambre ni pérdida, soñando con una tierra sanada y con generaciones futuras que plantaran las semillas que ella había ayudado a preservar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este viaje te conmovió, suscríbete, porque historias como esta necesitan ser recordadas, y los guardianes necesitan saber que no están solos.